Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les presento este hermoso punto calado. Lo tejí usando dos colores, pero también se puede tejer con un solo color, con dos, con tres. Es un lindo punto para poder utilizar los restos de lana que tenemos. Y para tejer un jersey, cardigan, pullover, una blusa. Muy bonito punto, bastante fácil. Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto. Un motivo es esto, y estos son los puntos de equilibrio. Un motivo, dos y puntos de equilibrio. Bueno, vamos a ver ahora entonces el diagrama, el patrón. Lo dejo publicado en mi blog Silvana Team. Como siempre, el link van a ver en la descripción de este video. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 12. 12 más 12 más 12 las veces que sea necesario, más 6 puntos de equilibrio antes del motivo y 7 puntos de equilibrio después del motivo, más 2 puntos del borde, que en el diagrama los puntos de borde no están indicados. ¿Cómo leemos este diagrama? En las vueltas impares, vuelta número 1, 3, 5 hasta la 19, tejemos 6 puntos de equilibrio, después tejemos 12 puntos de motivo. Repito las veces que sea necesario estos 12 puntos y finaliza la vuelta con 7 puntos de equilibrio. En las vueltas pares todos los puntos tejemos como se nos presentan. Vamos a tejer en este caso todos los puntos al revés. Lazada también tejemos al revés. A lo alto se repiten 20 vueltas. Vuelta número 21 tejemos igual que la vuelta número 1. Y el color, si lo van a cambiar, si no van a tejer del mismo color, entonces miren, vuelta número 1, 3, 5, 7, 9 y 10 tejemos con un color. Después vuelta número 11, 13, 15, 17, 19 y 20 con otro color. Voy a tejer un motivo. Sobre las agujas voy a montar 27 puntos, serían 6 más 12 más 7 y más 2 puntos de borde. Voy a tejer una muestra usando estos dos colores de la misma gama, manzana verde. Este es color matizado y color manzana verde. Me parece que también va a quedar lindo este punto usando los colores de esta forma. Sobre las agujas tengo 27 puntos montados. Empezamos a tejer. Vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos con todos los puntos al derecho. Finalizando la vuelta, último punto de borde, tejemos con el punto al revés. Vuelta número 2, como todas las vueltas pares, tejemos con todos los puntos al revés. Vuelta número 3, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos puntos de equilibrio. 3 puntos al derecho. Lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Podemos tejer de esta forma, tomamos los puntos por atrás y tejemos al derecho, o si no, paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. De las dos formas está bien. Lazada, tejimos puntos de equilibrio. Ahora vamos a empezar a tejer los puntos de motivo. 3 puntos juntos al derecho. Para eso pasamos un punto sin tejer. 2 puntos juntos al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Lazada. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Tomamos 2 puntos por delante y tejemos al derecho, pero primero voy a acomodar los puntos de tal forma para que al tejer 2 puntos juntos al derecho no salgan cruzados ni retorcidos. Lazada, 5 puntos al derecho, lazada, disminución simple, paso punto sin tejer, punto al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Lazada. Ahí tejí un motivo, lo repetimos las veces que sea necesario. Finalizo la vuelta con puntos de equilibrio. 3 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer. 2 puntos juntos al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Lazada.
2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, acomodamos los puntos y los tejemos 2 puntos juntos, lazada, y tejemos 3 puntos al derecho, 1, 2, 3 y último punto de borde lo tejemos con el punto al revés. Vuelta número 4, tejemos con todos los puntos al revés, lazadas también tejemos con el punto al revés y así en todas las vueltas pares. Vuelta número 5, punto de borde paso sin tejer, tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho y ahora tejemos los puntos de motivo, 3 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, 2 puntos al derecho, lazada, 5 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, tejí los puntos de motivo y ahora vamos a tejer los puntos de equilibrio, 3 puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, punto de borde al revés, vuelta número 6, tejemos con todas las con todos los puntos al revés. Vuelta número 7, punto de borde paso sin tejer, tejemos 4 puntos al derecho, lazada, punto derecho y tejemos puntos de motivo, 3 puntos juntos al derecho, punto derecho, lazada, 7 puntos al derecho, 4, 5, 6, 7, lazada, punto derecho, tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho y deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, punto derecho, lazada, 4 puntos al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 9, punto de borde paso sin tejer, tejemos puntos de equilibrio, 5 puntos al derecho, 3, 4, 5, lazada y ahora tejemos puntos de motivo, 3 puntos juntos al derecho, lazada, 9 puntos al derecho, 3, 5, 6, 7, 8, 9, lazada, tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos juntos al derecho, lazada, 5 puntos al derecho, 4, 5 puntos de borde. Vuelta número 11, agregamos color nuevo y tejemos esta vuelta número 11 con todos los puntos al derecho. Vuelta número 12, todos los puntos al revés. Si voy a tejer, por ejemplo, utilizando dos colores, como en este caso, para no cortar siempre la hebra de este color, por ejemplo, para no cortarla, lo que voy a hacer es ir llevando, vamos a cruzar las dos hebras, esta no, estas dos con las que estoy tejiendo, vamos a cruzar
y así de esta forma este color matizado sube junto con las vueltas que vamos a tejer. Vuelta número 13, cruzamos estas dos hebras con las que estamos tejiendo. Sigo tejiendo color verde manzana, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos puntos de equilibrio. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada. 2 puntos al derecho. Tejí los puntos de equilibrio, tejemos puntos de motivo. 3 puntos al derecho. Lazada. Disminución simple. Lazada. 3 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer. 2 puntos juntos al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Lazada. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada. 2 puntos al derecho. Tejí puntos de motivo, puntos de equilibrio. 3 puntos al derecho. Lazada. Disminución simple. Lazada. Disminución simple, punto de borde al revés. Vuelta número 15, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. 2 puntos al derecho. Lazada. 2 puntos al derecho. Tejemos puntos de motivo. 3 puntos al derecho. Lazada. 2 puntos al derecho. 3 puntos al derecho, paso punto sin tejer. 2 puntos al derecho. Deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. 2 puntos al derecho. Lazada. 2 puntos al derecho y tejemos puntos de equilibrio. 3 puntos al derecho. Lazada. 2 puntos al derecho. Disminución simple. Punto de borde al revés. Vuelta número 17, punto de borde, paso sin tejer. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Punto derecho. Lazada. 3 puntos al derecho. Tejí puntos de equilibrio, tejemos puntos de motivo. 4 puntos al derecho. Lazada. Derecho. 3 puntos juntos al derecho. Punto derecho. Lazada. 3 puntos al derecho. Y tejemos puntos de equilibrio. 4 puntos al derecho. Lazada. Derecho. Disminución simple. Punto de borde. Vuelta 19. Primer punto, paso sin tejer. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Lazada. 4 puntos al derecho. 2, 3, 4. Y tejemos puntos del motivo. Tejimos puntos de equilibrio, puntos de motivo tejemos de la siguiente forma: 5 puntos al derecho,
4, 5, lazada, 3 puntos tejemos juntos al derecho, lazada, 4 puntos al derecho, 3, 4 y tejemos puntos de equilibrio, 1, 2, 3, 4, 5 puntos al derecho, lazada, disminución simple y punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 20 tejemos con los puntos al revés y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.